Y todo Muy en bien. todo tiempo. John, ¿estamos listos? Sí, ya podemos iniciar, doctor. Ya. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este segundo panel de la conferencia Ilustración y Revolución, tres ciudades conectadas, Cádiz, Londres y Lima, organizado por el proyecto bicentenario de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Comisión Bicentenario del Estado Peruano y el Instituto Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Este es el segundo panel de tres en los que analizaremos el rol de tres importantes ciudades en la geografía de la ideología de la independencia americana. El título del panel del día de hoy es Londres, todos los caminos conducen a Londres, y nos acompañan los organizadores, la doctora Carmen McEvoy por la Comisión Bicentenario del Estado Peruano, el doctor Mark Turner por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, y nuestros invitados especiales, los profesores Ronald Briggs de Barnard College y Christopher Heaney de Penn State University. Cedo la palabra entonces al doctor Mark Turner. Muchas gracias, Carlos. Es un placer volver a encontrarnos en este ciclo de conversatorios sobre ilustración y revolución en tres ciudades claves, en tres ciudades que realmente yo amo. Bueno, unas más que otras, hay que admitir. Y en que he vivido varios años y he disfrutado. Y bueno, hoy día pues vamos a hablar de Londres, donde estoy ahora. Yo quisiera invitarlos a pensar Londres como un refugio de ilustrados y un refugio de objetos de ilustrados. Creo que con esos dos conceptos podemos abrir una buena conversación hoy. Londres como un lugar que recibe, acumula y a veces bota, ¿no? También a los que reciben sin darles mucho, pero que muchos van a Londres con muchas esperanzas. Muchas personas y también muchos objetos. Y esas personas y objetos llegan a Londres porque Londres es un puerto al mundo. En el siglo XVIII eso está muy claro y se ve en el afiche de este conversatorio hoy. Es una imagen que bajé, es un mapa perfil de Londres 1751. No sé si pueden ver la imagen. Creo que lo vieron en Facebook. No lo tengo en la mano ahora, pero lo que se aprecia ahí es muchísimas torres. En realidad, mirando ese mapa, yo pensé, bueno, es Cádiz, ¿no? Claro, la diferencia es que pasa el río Támesis. Cádiz está en el Atlántico, pero en esa fisionomía a simple vista es parecido, y es porque Londres es un puerto y las torres todos tienen que ver con las vistas al Támesis y a los muchísimos bueyes. Ahí está, que está lleno de barcos que vienen de todas partes, de Indias,
de Europa, obviamente, por el norte de Rusia. O sea, realmente es un lugar impresionante en ese sentido. Todavía en 1751, los barcos de Indias y de las Españas llegan al río. Todavía no hay un muelle de Indias, eso se va a desarrollar después de 1800. Entonces es un lugar privilegiado para encontrarse con el mundo. Y ese es el lugar donde llegan muchos ilustrados americanos y españoles en el siglo XVIII. Podemos listar 70, 80 personajes importantes que llegan a Londres o más en esta época y encuentran un pequeño lugar para aprender y hacerse aprender. Ahora, hay dos cosas que quiero enfatizar aquí. Primero, que Londres es una ciudad imperial. Entonces, cuando se habla de revolución e ilustración en Londres, siempre hay que pensar en el imperio. Hay que pensar en ilustración y imperio primero, porque todas las revoluciones del siglo XVIII resultan tener mucho que ver con imperialismo, con luchas entre imperios rivales. Y por eso los americanos van a Londres, para buscar apoyo contra España. O sea que si no fuera por eso, pues no irían a pedir ayuda y buscar un lugar en Londres. Es el caso de Miranda, es el caso de muchísimos más, es el caso de Voltaire, de Vizcardo, de Humboldt, de Bolívar, de San Martín, etc., de Blanco White. Y se produce entonces un fenómeno muy interesante que yo llamaría el espionaje ilustrado. Y lo practica todo el mundo. Miranda, Voltaire, Humboldt, por ejemplo. Y dos de los más ilustrados espías son, bueno, van de Cádiz y es Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ellos, por haber participado en la expedición Condamine, van a Londres. Ulloa en 1746 va preso, venía de New Orleans a París y lo agarran los británicos, lo llevan a Londres. En Londres consigue apoyo de la Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge y es hecho miembro en 1746. ¿Por qué? Bueno, porque quieren información de Ulloa. Quieren información sobre la expedición y para los intereses británicos en el Nuevo Mundo. Lo mismo con Jorge Juan, que lo hacen miembro en 1749. Jorge Juan va ahí para espiar instalaciones industriales y de los puertos. También pasa un tiempo espiando en París. Bueno, entonces, mi punto es que detrás de la ilustración, y sobre todo en Londres, son intereses imperiales y la práctica muy difundido del espionaje. Entonces, por un lado tenemos una república de letras que hace posible que se encuentran, que sean miembros de Royal Society, y por otro lado,
hay siempre intereses imperiales por detrás. Y la misma gente que está ahí en la academia está practicando espionaje. Bien, eso hace que hace pensar un poco de otro ángulo, ¿no? Esta cuestión de la revolución y la ilustración, por lo menos para mí. Y hay dos ejemplos más que quisiera, bueno, cuatro en realidad, que quisiera tocar, más de Ulloa y Jorge Juan. Y es el caso de dos coleccionistas fundadores. Uno, Hans Sloane, que se puede decir su colección es lo que funda el British Museum. Y el otro es Franco Dávila, de Guayaquil, cuya colección funda el Real Gabinete de Historia Natural, cuyo destino frustrado fue instalarse en el Prado, ¿no es cierto? El Prado y el British Museum. ¿Qué tienen en común? Bueno, son productos de esa rivalidad imperial en que se usa la ilustración como arma o sea, la relación entre saber y poder y la fundación de instituciones como los museos de historia natural, que realmente es la vanguardia de la ilustración, va por ahí. Lo mismo, bueno, podemos también hablar de París, podríamos también hablar de Cádiz en ese sentido y también de Lima, que hay una competencia entre ellos para tener el mejor museo, los mejores científicos, la mejor academia, etc. Y por eso Carlos III trae a Franco Dávila de París a Madrid. Por eso el Lottery Society, bajo el Parlamento británico, compra la colección de Sloane y funda el British Museum. Ambos, Sloane y Franco Dávila, podían haber vendido sus colecciones a los zares, ¿no?, de Rusia, que también los querían comprar y llevarlo a San Petersburgo. También había otros postores en ese momento. Lo curioso de estos dos, Sloane y Franco Dávila, es que los dos son comerciantes de cacao. Chocolate. ¿Qué tiene que ver chocolate y colecciones de historia natural? Bueno, los barcos, el comercio, que son muy importantes en París, Londres y Madrid como consumo de la élite, los tipos que están en estas sociedades, parte de la sociabilidad, pero que ahora también está llegando al pueblo, como sus discursos, como sus objetos, como el chocolate. Sobre eso hay que investigar mucho más, pero es evidente que aquí es un tema que va junto con la ilustración y con la difusión de la historia natural. Otro, obviamente, es la esclavitud, que está por detrás. La fuente de las colecciones de Sloane son las plantaciones esclavistas en Jamaica de la familia de su mujer, que hace posible que los objetos etnológicos que encuentras en su colección y que van a llegar al British Museum. Vamos a escuchar más del British Museum hoy.
Por eso quisiera un poco de Chris poner el tema en el radar. Otros dos tipos, y con esto voy a cerrar, que quisiera mencionar son Jeremy Bentham y obviamente Francisco de Miranda. Tipos con ideas muy distintas, pero que se encuentran en Londres y tienen algunos puntos en común. Uno puede ayudar al otro en intentar lograr sus fines, sus planes. Sabemos que Miranda fracasa y fracasa y fracasa. Bentham también tiene muchos problemas, pero logra algunos de sus objetivos. Termina teniendo Bentham más influencia en América que Miranda, se podría decir, sobre todo en lugares como Colombia. Es curioso. Bentham también influye en las Cortes de Cádiz en los de 1820, ¿no? Cuando vuelve, cuando la resistencia militar, Bentham escribe un tratado increíble que he estado leyendo, está aquí en la... Bueno, ustedes saben que Bentham es uno de los fundadores espirituales de la Universidad de Londres, porque era anti-anglicana, y nuestra universidad es la primera que no es anglicana, ¿no? Oxford y Cambridge eran todos anglicanos, ¿no? Londres es la primera universidad secular en Reino Unido. Y Bentham tiene que ver con eso, del movimiento a su alrededor. Bien, pero Bentham escribe ese tratado que tiene ese título rarísimo, Free Yourselves from Ultra Maria. Ultra Maria, ¿qué es eso? Es un error garrafal, es un play on words, pero a veces el ultra España ultramarina, ¿no? Bentham, que no hablaba español, inventa ese término ultramaría y aplica una tesis smithiana a América Hispana y arguye, dice a los españoles, mira, tienen que dejar las colonias porque siendo libres vas a aprovechar más todavía, ¿no? Sería más profitable como estados independientes que como colonias. Y ese es el mismo argumento de Smith, ¿no? A los británicos cuando la Revolución Americana, ¿no? Y luego cuando viene la cuestión canadiense. Entonces ese argumento Bentham lo trata de vender a los gaditanos. Y bueno, los gaditanos no lo compran y con razón, porque en realidad para Cádiz la independencia es un desastre, ¿no? Es un desastre para ellos. Pero bueno, en resumen, mi punto es que Londres es una salsa imperial. Entran muchos actores y pasan cosas increíbles, pero sin duda es fundamental para entender las revoluciones americanas, no solamente por ser un lugar de espionaje, de cambio de ideas, sino también, creo que Carmen va a hablar de eso un poco, de todas las cosas que se publican, ¿no? La revista de Miranda,
la traducción de Common Sense de Thomas Paine, un montón de panfletos revolucionarios que van a salir de Londres y circular por todo el mundo. Bueno, les doy la bienvenida a Londres, entonces, y cedo la palabra. No te escucho, Carlos. Doctor Gales, su micrófono. Gracias, Mark. Perdón por el micrófono y cedo la palabra a Chris Heaney. Hola. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar agradeciendo a los profesores Mark Turner y Carmen McAvoy por la oportunidad de hablar con ustedes hoy día. Y gracias a ustedes por asistir. Durante la última década, Lima y la PUC me han proporcionado tanta ayuda en mis investigaciones y estoy feliz de retribuirla, devolverla en una manera. Bueno, si Londres es una salsa imperial, como dice Mark, voy a hablar hoy día de cómo José de San Martín intentó de añadir un ají peruano a esta salsa, al mismo museo de Londres, el Museo Británico. Hoy les voy a hablar de una momia inca y les voy a enseñar de quién estoy hablando. ¿Lo pueden ver? ¿Sí está? Sí. Sí, bueno. Esto. Hoy les voy a hablar de esta momia inca que el patriota sudamericano José de San Martín envió de Lima a Londres en 1822. Esta momia inca es poco conocida hoy en día, pero fue parte de la primera apertura diplomática del Perú independiente a Europa. Fue empacado y transportado a Inglaterra por un capitán británico, Basil Hall, quien luego le dio mi amigo el Inca, entre comillas, en su carta. Él refirió a la momia en esta manera. Él dio esta momia a uno de los diplomáticos del Perú, un inglés, James Parwazian, Diego Parwazian. Y este Parwazian luego transportó esta momia inca a Londres para dársela al destinario previsto de San Martín, el rey George IV, Jorge IV de Inglaterra. San Martín había atado 3 esperanzas en este sorprendente regalo y en la misión diplomática que lo trajo. Primero, que Gran Bretaña pasará de apoyar extraoficialmente la independencia del Perú a reconocerla diplomáticamente. En segundo lugar, que Jorge respaldará el deseo de San Martín de que uno de los hermanos de George, el duque de Sussex, se convirtiera en el monarca constitucional del Perú. Y tercero, que George pudiera depositar a este inca su contraparte soberana sudamericana en el Museo Británico. Estas 3 esperanzas se vieron defraudadas. Gran Bretaña envió al Perú su primer cónsul británico más tarde en 1822, pero el reconocimiento formal se tardó por sensibilidad a España. Segundo, el hermano del rey obviamente no se convirtió en el monarca del Perú. Durante el tránsito de la momia inca a Londres, el Congreso Constituyente de Lima se había decidido por una república. Y 3, esta momia inca de San Martín no salió para el Museo Británico para unir con las antigüedades y otras momias de Egipto, sino al Museo Anatómico del Colegio Royal de Cirujanos de Londres. Y allí, en este Museo Anatómico, se convirtió en un espécimen de conservación curiosa y se olvidó su historia de conexión entre Lima y entre San Martín
y a Londres, y se olvidó por completo su don de San Martín. El museo mismo lo recordaba como un regalo de su majestad el rey Jorge IV, hasta que la momia misma desapareció en algún momento a fines del siglo XIX. Estoy intentando de encontrar el momento exacto en que se desapareció en las católicas del mismo museo. Por ese olvido, esta no es una historia muy conocida de la independencia peruana, quizás quizás es conocida por un par de historiadores y a veces se aparece en algunos libros, pero no es examinado. Es tentador dejarla como tal, un episodio quijotesco en la lucha más seria contra la realeza española y entre los peruanos y patriotas mismos. Pero yo quiero sugerir hoy día que una nación no es solo lo que deciden los ciudadanos que debaten su razón de ser. Lo que se percibe en el extranjero que una nación está también es importante, particularmente en este momento en el siglo XIX, cuando el reconocimiento diplomático era necesario para el reconocimiento de la soberanía y la formalización de ligas económicas, particularmente en Londres, que, como sabemos, y como Mark acaba de enseñarnos, como en Londres, donde una ciudad que alentó los esfuerzos revolucionarios de San Martín y muchos otros. Entonces nos pregunto hoy día, ¿cuál fue el mensaje simbólico, histórico e incluso científico que se suponía a San Martín que esta momia debía enviar? ¿Y por qué Londres era el lugar para entregarlo? La respuesta política a esta pregunta radica en cómo San Martín y sus compatriotas peruanos vieron a Inglaterra como un modelo de monarquía constitucional, que muchos revolucionarios vieron de primera mano a principios del siglo XIX. La percepción de su estabilidad política, financiera e institucional ofrecía un camino quizás menos radical que el de los Estados Unidos, Francia o Haití. La respuesta histórica es más complicada y nos obliga a pensar en cómo Londres percibió al Perú a largo plazo, por siglos, y cómo durante la ilustración europea y americana compartida, los peruanos y sudamericanos fueron conscientes de esta larga reflexión del Perú en los espejos de Londres. Bueno, el reflejo original fue, por supuesto, el de los incas. Y lo siento, voy a quitar la imagen de esta pobrecita momia de ustedes, para solo hablar con ustedes. El reflejo original fue, por supuesto, el de los incas. Un asunto muy grande que han abordado nuestros colegas como Mark Turner y Isabel Yaya Mackenzie. Y mis breves comentarios hoy día solo puede tocar la superficie de ella. Pero es fascinante en sí misma. La pregunta de la escala y la longevidad de qué significaron los incas y el Perú para Inglaterra y cómo eso dio forma a los intercambios de la ilustración. El interés de Londres por el Perú es muy antiguo. Se remonta a la década de 1530, al reinado de Henry VIII, Enrique VIII. En ese momento, la lucha económica de Inglaterra parecía patética en comparación con el increíble oro y plata que España importaba del Perú, originalmente minado y elaborado por el sofisticado imperio inca. Londres quería ese tesoro. Es un hecho poco conocido que después de la muerte de Henry, de Enrique, el gobierno de su hijo Edward, a principios de la década de 1550, trató de convencer al piloto de Carlos V, Sebastián Cabot, para navegar por los ríos amazónicos, arrebatar el Perú a los españoles y fundar una nueva Inglaterra allí.
Y este término es suyo, Nueva Inglaterra. Repito, la primera Nueva Inglaterra del imaginario inglés no estuvo en Massachusetts, fue en el Perú. Edvard murió, pero su hermana María, hija de Catalina de Aragón, se casó con Felipe de España. Felipe trajo a María, como parte de su regalo de bodas, una infusión de plata peruana tan masiva que desestabilizó la economía inglesa. Él también trajo a Agustín de Zárate, el contador real, en el Perú durante las guerras civiles de Gonzalo Pizarro en los años 40. Y Zárate estaba trabajando en su crónica de la historia de esta guerra, pero también la historia del Perú. Entonces, habían algunos ingleses quienes estaban leyendo la historia del Perú y de los incas casi en el momento de la conquista. Esta infusión de información y plata peruana cambiaron la idea del Perú en la mente de los ingleses. Había un dicho muy conocido en Inglaterra para algo increíblemente valioso y no se escucha mucho hoy en día, pero este dicho era vale un potosí para describir algo muy, muy valioso, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en Londres como un lugar de extraordinaria riqueza, pero hasta el siglo XIX, en alguna manera, los imaginarios se invirtieron. Perú era el socio adinerado con quien Inglaterra esperaba bailar. Incluso después de que María murió y Felipe regresó a España para convertirse en el antagonista de la reina Elizabeth. Lo que nos lleva al favorito de Elizabeth, el famoso Salvatore Raleigh, quien pavimentó la carretera más idealizada entre Londres y Inglaterra al Perú y los incas. En 1995, él estaba explorando en la costa atlántica de América del Sur, en Guyana, y él escuchó una leyenda, una profecía que él publicó en su libro sobre su descubrimiento de Guyana. Él había escuchado que se creía en América del Sur que de Inglaterra, y esta es la cifra, que de Inglaterra esos incas sean nuevamente restituidos y liberados de la servidumbre de los dichos conquistadores de España. Que Inglaterra liberaría las incas. Esta profecía, a lo largo del siglo XVII, combinó con los escritos de Garcilaso de la Vega Inca, los cuales fueron traducidos y bien publicados en Inglaterra, para crear una narrativa atlántica y popular, en que los perfectos soberanos incas, como una utopía andina, en las palabras de Flores Galindo, estos incas de quienes España había abusado, podrían todavía ser rescatados por Inglaterra. Los londinenses del siglo XVII leyeron a Garcilaso en inglés y vieron obras de teatro que celebraban a los incas y criticaban a los españoles. En el siglo XVIII, estos sueños utópicos de London se reincorporaron a los del Perú. Cuando los comentarios reales de Garcilaso se volvieron a publicar en Madrid en 1723, su prefacio incluía la profecía de Raleigh. Fue esta edición de Garcilaso la que leyó José Gabriel Contacanqui, razón por la cual las autoridades virreinales se tomaron en serio los rumores de su conexión con Inglaterra. Inglaterra no ayudaría a este inca, por supuesto, pero su contraparte realista y arequipeña, el ilustrado Hipólito Unanue, esperaba que fuera posible una colaboración intelectual con Londres,
precisamente por las ligas viejas que Mark nos había dicho, de Ulloa y Jorge Juan y sus conexiones con the Royal Society de Londres. Unánime por estas conexiones y también por el interés de Londres en el Perú. Unánime era consciente de cómo la idea del Perú como una civilización prehispánica, incaica y sofisticada, como esta idea era muy importante para la ilustración y cómo se había difamado también. En la disputa del Nuevo Mundo, ilustrados del norte de Europa, como el historiador escocés William Robertson, desafiaron la idea de que América y Perú en particular podrían haber sido el hogar de una civilización indígena sofisticada, con cuerpos robustos. Desafiaron la veracidad de Garcilaso, incluida su afirmación de que los incas habían sido embalsamadores de sus muertos. En este momento, como Neil Saphir y Jorge Cañizares han escrito, intelectuales en Europa, incluso España y las Américas, intentaron de encontrar datos más materiales para discutir la historia. Y Unánue intentó de hablar de las momias del Perú. Para defender al Perú, Unánue afirmó que los incas y los antiguos peruanos habían hecho momias aún más perfectas que las de Egipto y que América del Sur había sido el hogar de un pasado literalmente gigantesco. Y para la prueba, Unánue pidió a la Royal Society of London, el Centro de Historia Natural y Ciencia en Inglaterra, para revisar sus colecciones en busca del cadáver de un gigante peruano momificado que supuestamente habían interceptado por corsarios ingleses. Como una profecía predicha, esta solicitud de Unánue llegó a Inglaterra cuando la Armada Británica tomó un barco español que transportaba un tramo completo del mismo Mercurio peruano, la revista que Unánue ayudó a editar y publicar. Este tramo completo del Mercurio peruano fue republicado en inglés, no todo, pero editado como un libro en 1805 que se llama The Present State of Peru. Pero en Londres en aquel momento, estas afirmaciones de un pasado inca y monumental, momificado y glorioso ya no eran tan creíbles. Entre las víctimas de la ilustración estaba un respeto por la sociedad indígena y americana y su soberanía en general. Pero su debate ayudó a unir la ilustración en América del Sur con la de Inglaterra. Como vamos a discutir, yo espero, Londres fue muy importante para los revolucionarios hispanoamericanos, un sitio para imaginar la devolución de la soberanía inca a los herederos criollos y no a sus descendientes indígenas. Por ejemplo, fue Unánue, celebrador de los incas, pero defensor del dominio costero, quien ayudó a negociar la entrada de San Martín a Lima. Y fue Unánue quien se convirtió en el primer ministro del Interior del Perú. Por lo tanto, Unánue estaba allí para explicarle a San Martín lo que estaba mirando cuando uno de sus soldados le presentó esta momia inca que San Martín enviaría al Museo Británico, que probablemente visitó San Martín en 1812. Un sitio de historia universal que el protector de la independencia del Perú creía que se mejoraría con una momia inca. Entonces, la momia inca de San Martín fue un regalo de extraordinaria complejidad que mezcló la historia inca, las afirmaciones patriotas de conocer y heredar ese pasado a través de los muertos momificados, y casi 3 siglos de supuesta conexión con Inglaterra, con Londres, y la Inglaterra que, según
sobreterrale iba a liberar los incas. Un regalo tan complejo nunca será apreciado bien. Una momia no es un panetón y la boda imaginada de San Martín, del pasado soberano del Perú e Inglaterra, nunca sucedió. Pero el discurso intelectual continuó, particularmente en el ámbito de la ciencia y la historia, ya que académicos británicos como Charles Darwin y Clements Markham buscaron más evidencias del pasado natural y histórico de la América en Perú, en sus arenas tan preservadoras de materias naturales, por ejemplo. Estos académicos transportaron estas evidencias por barcos británicos que regresarían a Inglaterra con recursos peruanos como quina y guano. Todos los caminos llevaban a Londres quizás, pero solo el Perú y sus vecinos andinos poseían estos caminos específicos a los recursos que hicieron tan ricos a los incas y los españoles. Los caminos a las momias cuyo embalsamiento podía ser examinado ahora químicamente, materialmente. Así que hasta que el boom de guano quebró y hasta que los europeos plantaron sus propios árboles de quina en Asia y hasta que los museos europeos se llenaron de sus propias momias peruanas, Londres permaneció enredada en los cordones intelectuales de Lima. Gracias a todos y bueno, estoy entusiasmado para la discusión. Muchas gracias, Christopher Heaney, y damos paso entonces a la intervención del profesor Ronald Briggs. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a Chris, a Mark, a Carmen, John, nuestros colegas en Londres, Lima y otros sitios del mundo. Saludos desde la ciudad de Nueva York, donde tenemos 4 grados centígrados y una lluvia fuerte. Así que acabo de poner la calefacción, pero estoy como medio temblando del frío. Me tendrán que perdonar. Además, quisiera decir que básicamente necesito hacer una confesión, que no soy historiador. Mi formación es en literatura. Y voy a estar hablando de una publicación, El Español, un periódico publicado por el exiliado español José María Blanco White en Londres entre 1810 y 1814. No voy a resumir completamente la vida de José María Blanco White porque no habría tiempo para hacer el resto de la ponencia, pero en este momento podemos pensar en Blanco White como liberal español que empieza la revista con la idea de buscar apoyo hispanohablante por la defensa española frente a la invasión napoleónica. Luego vienen casi inmediatamente las noticias de la primera declaración de independencia de Caracas y de otras ciudades también. Y creo que para medir la postura de Blanco White funciona muy bien pensar en las 2 declaraciones de independencia de Caracas. La primera, de 1810, que presenta la independencia como un proyecto apoyando a Fernando VII, el legítimo rey de España, en plan clásico. Y luego, más o menos un año más tarde, la declaración de 1811, que declara el derecho de tener independencia absoluta. Blanco White apoya la primera declaración, pero la segunda le parece demasiado. Y así se ubica en una posición moderada en que me parece que los 2 bandos lo ven como traidor. Para los españoles es traidor que apoya la independencia. Para los americanos es traidor que no totalmente apoya la independencia. Y luego tiene un diálogo epistolario bastante famoso con Fray Servando Teresa de Mier sobre esta cuestión de lo que significa la independencia. Yo voy a estar hablando de El Español en básicamente 3 ejes. Primero, lo que significa Londres para Blanco White y para la nueva idea de un público hispanohablante mundial. O para ponerlo en términos de Blanco White, la idea de una nación española
una comunidad sentimental transatlántica, por así decirlo. Luego, la cuestión de castas y esclavitud, esclavismo. Estas discusiones de los prejuicios raciales de la sociedad americana, de los problemas introducidos por el esclavismo de gente de color, es algo que se discute desde el principio y las complicaciones que puede producir para la independencia. Finalmente, el espectro de la revolución de 1789 en París, de 1791 en Haití y también de 1810 en Caracas. ¿Cómo se compagina esta idea de revolución con la moderación, por así decirlo, burkeana de José María Blanco White? Primero, el español. Esta publicación empieza con, en cierto sentido, una muestra de gratitud al pueblo de Inglaterra por la parte de Blanco White. Hay una frase en uno de los primeros números de esta revista que quisiera leer porque me parece importante para pensar en lo que significa Londres y también para pensar en su uso en América, en el mismo contexto. Dice eso, Blanco White dice la frase siguiente sobre Londres, o más bien Inglaterra. El único y seguro asilo que nos ha quedado a los desgraciados habitantes del continente. El continente, en este sentido, se refiere a Europa. El asilo es el asilo, obviamente, desde los rigores de la guerra que están ocurriendo en España, la violencia, las recriminaciones políticas que están ocurriendo por todas partes. Pero me parece que también significa una suerte de asilo intelectual, por así decirlo. Asilo, como sabrán, es el término preferido para Thomas Paine, también para hablar de la América del Norte o de la idea de América en general. Entonces, para Blanco White, Londres tiene esta idea de asilo. Otra palabra importante para Blanco White a la hora de pensar lo que significa Londres es la palabra taller. En un momento en las páginas de El Español, Blanco White dice o pregunta a sus lectores la oportunidad que sería por un gobierno ver el taller donde sus enemigos están fabricando las armas y sus estrategias de guerra. Y dice esto sobre Inglaterra. El taller de la libertad está abierto en Inglaterra a los ojos de todo el mundo. Inglaterra como taller de la libertad. Estas dos maneras de ver la isla al lado del continente son muy importantes para Blanco White como editor de un periódico. Y es importante subrayar aquí que la existencia de Blanco White es una existencia perfectamente bilingüe. Su abuelo fue inmigrante irlandés a España, venía de una familia irlandesa, había hablado inglés en casa, aunque fue sorprendido al ver las diferencias del inglés de Londres frente al inglés que él había hablado en casa con sus familiares irlandeses. También el español resulta ser una suerte de conjunto de muchos textos diferentes. Las reflexiones políticas del mismo Blanco White, cartas de América y de otros lugares expresando las opiniones de otros, debates de las Cortes de Cádiz más tarde. Hay largas secciones que vienen directamente de Cádiz, así que 2 de las 3 ciudades bajo discusión están representadas en el español, por lo menos. Y también textos sacados de otras revistas importantes de Inglaterra, sobre todo Quarterly Review y Edinburgh Review. Textos de estas revistas aparecen traducidas al español en este texto de Blanco White, además de textos, por ejemplo, de William Wilberforce en contra del tráfico de gente esclavizada, o bien reseñas del libro de Humboldt sobre la América.
hay un intento en esta publicación de pensar en un mercado global para leer cosas en español, por así decirlo. Algo que pensamos como una idea muy del siglo XXI, pero ya es parte del imaginario de Blanco White. Él usa la palabra o la frase otra España libre para hablar de la población hispanohablante en América. Obviamente, eso es una construcción que fracasa casi tan pronto como es articulado. Pero me parece que en nuestro contexto y en el contexto de la independencia es muy importante pensar en este tipo de construcción. Los escritos de las primeras ediciones del español que estaban a favor de la independencia, por ejemplo, son citados por revolucionarios alrededor de las Américas. Incluso Blanco White recibe el título de ciudadano honorario de Caracas por su apoyo de la Constitución o de la Declaración de 1810. Las noticias tardan en llegar, entonces no sé cuánto tiempo habrá para responder a su respuesta a la Declaración de 1811. Otra frase importante para entender el ideario de Blanco White y lo que significa publicar en español desde Londres es la frase de Constance Bantman, difusión transnacional, que parece ser una contradicción, porque para Blanco White es muy importante la idea de pensar en una nación hispanoparlante, nación como comunidad. Pero la idea de difusión transnacional obviamente refleja la realidad. Y el hecho de ser, como acaba de decir Mark, Londres como una ciudad imperial que conecta muchas naciones diferentes, quizás el único lugar desde el que se podría difundir en 1810 un periódico a todo el mundo hispanohablante. Hubiera sido muy difícil hacer eso en España, por ejemplo, por estos tiempos. Así que el español, en cierto sentido, es un producto hispanoparlante por un público hispanoparlante que quizás no podría haber escrito en ningún otro lugar en este momento que Londres. Y creo que hay algo que vale la pena y que me interesa investigar más, es esta cuestión del mundo editorial hispanohablante en ciudades no hispanohablantes, por así decirlo. Coincide con una industria de publicación en Filadelfia, en español, en el mismo momento, y también en Nueva York. Bien, moviéndonos a la cuestión del esclavismo y la división entre castas. Uno de los artículos más interesantes que aparece en El Español es una reseña del libro de Humboldt, originalmente publicado en Edinburgh Review, que habla de la cuestión de qué pasa con la división de castas al momento de contemplar la independencia. Porque un modo de pensar, según el autor de la reseña, es que si las divisiones de castas son productos del colonialismo, rechazar el colonialismo y moverse a la independencia sería un paso lógico en el proceso de borrar estas divisiones o eliminar estas divisiones del mundo social. Pero el narrador no está convencido de que eso será el resultado de la independencia en la América española. Y su razón es la experiencia de los Estados Unidos. Citando el libro de Thomas Jefferson, Apuntes sobre el estado de Virginia, el autor de la reseña señala que si uno espera por así decirlo, que hay menos racismo o menos prejuicio en un lugar independiente después de sacar las cadenas del colonialismo, los Estados Unidos sería un contraejemplo muy fuerte. Porque el hecho de poder elegir un presidente, como el autor de Apuntes sobre el estado de Virginia, significa que el racismo asociado con el esclavismo en los Estados Unidos es algo que es más fuerte en 1810 de lo que era en 1776, por así decirlo. Entonces, esperar menos divisiones de castas en un país independiente no es una interpretación lógica de la evidencia que está a la mano.
La evidencia que está a la mano es que estas divisiones van a persistir y van a ser incluso más difíciles de erradicar. Algo que ha sido muy importante para mí al pensar este asunto es el trabajo de dos historiadoras que trabajan en este periodo. Cristina Soriano, que trabaja el caso de Venezuela, y Marcela Echeverri, que trabaja el caso de Colombia. Y sobre todo las complicaciones introducidas en la política interna independentista por las divisiones raciales dentro de sus coaliciones. Los primeros experimentos de Miranda, la primera república venezolana, fracasa, entre otras cosas, por su incapacidad de generar un concepto de ciudadanía capaz de abarcar toda la población. Las divisiones internas son más fuertes que el concepto independentista por atrás del proyecto. ¿Eso qué significa? Ambivalencia, sobre todo. La cuestión de que para la población criolla se puede presentar la metrópolis como útil con tal de mantener la división, inútil si no es capaz de mantener la división de castas. Y el gobierno independentista prueba su legitimidad por su capacidad de mantener estas divisiones de castas. Yo creo que eso es uno de los asuntos más difíciles de resolver si sigues la carrera militar de Simón Bolívar, por ejemplo, en diferentes momentos, cómo enfrentarse a estas divisiones. En las páginas del español, entre los textos, los muchos textos diferentes que aparecen, aparece un diálogo en el momento en cuanto la independencia ha llegado a ser una guerra en Venezuela y en otros lugares también. Y hay una figura del sacerdote que dice algo así a su interlocutor. En una situación con tantas razas diferentes y tantos prejuicios raciales, la única cosa capaz de unificar el pueblo es la figura de una monarca. Si quitas esto, vas a quitar todo y solo vas a quedar con estas divisiones. Es una visión sumamente pesimista del proyecto independentista y que refleja muy bien la crítica de Blanco-White frente a la independencia. La crítica de que la posibilidad de reformar desde la perspectiva de Blanco-White es más grande pensando en una nación española unificada con la influencia liberal de todas partes que con una división entre repúblicas españolas americanas y una España metropolitana, por así decirlo. Eso me lleva al último punto que quiero discutir. Y eso es la cuestión del legado revolucionario. En las páginas de El Español es difícil no ver la influencia de Edmund Burke y la idea de qué significa opinión pública ilustrada. Opinión pública en este concepto no es igual que lo que piensa la mayoría de los habitantes de algún lugar. Es algo más bien cualitativa en su definición. Y cuando Blanco-White se enfrenta a las primeras declaraciones de Caracas, las declaraciones a favor de Fernando VII, su respuesta es: estos documentos respiran amor a los españoles. Y eso es su razón, o una de sus razones, por aprobar esta postura. Luego, cuando llega el documento de 1811 de Caracas, Blanco-White utiliza el mismo verbo para decir que ahora los documentos respiran agitación. Y él hace la pregunta de que si una postura tan inmoderada como el deseo de tener independencia absoluta puede ser realmente la opinión pública de una nación, o que por ser tan inmoderada, sí tiene que ser producto de una facción interna. Es una tautología, obviamente, porque está argumentando que solamente las posturas moderadas, como las posturas de él, son capaces de ser opinión pública.
Entonces, una cosa que cae fuera de esta zona de moderación es, por definición, algo que no es opinión pública, sino más bien las actitudes extremas de una facción que quiere tomar control del resto del público. Este debate sigue en las páginas del Español hasta su último momento en 1814, en que básicamente Blanco White se rinde frente a los eventos, diciendo que es imposible pensar en esta nación española, no puede llegar. Y él sigue pensando en esta guerra entre españoles y americanos, y entre americanos y americanos, como una tragedia evitable. Algo que está siempre presente en este diálogo es la cuestión de si es o no es la independencia algo parecido a la Revolución Francesa. Y otra vez vemos la sombra de Edmund Burke. Si se parece a la Revolución Francesa, es un proyecto destinado al fracaso. Y si no, posiblemente que no. El otro espectro que está siempre presente es la cuestión de la revolución en Haití. Es algo, en cierto sentido, evitado por la discusión de esta época, pero hay mucha conciencia, tanto en la prensa de Londres como en los documentos de Venezuela y otros lugares caribeños de la época, la importancia de esta revolución, su legado, como ejemplo político, como futuro posible para América Latina. Y el espectro de Haití también está por encima de todo. Hay una parte muy interesante cuando Blanco White ofrece a sus lectores discusiones de los debates de las Cortes de Cádiz sobre la cuestión del esclavismo. Y uno de los interlocutores de las Cortes de Cádiz ofrece la reflexión de que, hablando del proceso de emancipación inmediata, su frase es: la verdadera humanidad no es tan violenta. Está pensando en la violencia, lo que él ve como la violencia de la revolución haitiana, y diciendo que la misma manera de evitar eso es alguna prolongación del esclavismo. Entonces, digo todo eso porque me parece que la postura, y ese es el mismo Blanco White que literalmente traduce Wilberforce al español, es decir, está en una suerte de impasse, por así decirlo, un lugar en donde se crucen sus caminos intelectuales y no hay manera de seguir adelante. Y es justamente este conflicto interno que me parece tan interesante en este momento. Y eso es una discusión que sigue en Londres más allá y después del español también. Estoy pensando en las producciones de Irizarry, por ejemplo, que ocurren más tarde, y habrá otros ejemplos también. No quiero hablar más sobre este proyecto, que sigue muy en progreso, por así decirlo, y quisiera pasarle la palabra a Carmen McAvoy. Muchísimas gracias, Ron. Bueno, y en el caso mío, está prendido el... ¿Sí? Está prendido ya, perfecto. En el caso mío es salir de Londres y hacer camino al andar, ¿no? Entonces, no es que todos los caminos conduzcan a Londres, sino Londres, una ciudad que te marca, en la cual ves lo peor probablemente, ¿no? Y estamos hablando de Thomas Paine, que van a ser en Norfolk, va a tener una vida muy difícil en este momento en que se está haciendo, digamos, el cambio de los sectores artesanales a una sociedad que se va devorando, ¿no? Es una sociedad que se va devorando a los hombres, que va devorando sus esperanzas, que va devorando sus sueños. Y él está en el medio, él nace en 1746, él está en medio de esta vorágine, de este cambio absoluto. Y Londres lo expulsa, ¿no? estaba hablando Mark, que Londres es una ciudad que atrae, pero también es una ciudad que por su misma situación imperial comienza a expulsar seres humanos. Él deja Londres cuando él tiene 37 años, él lo ha visto todo, ha visto morir a familiares cercanos,
ha perdido el trabajo muchas veces, ha tratado de buscar un trabajo como colector de impuestos y nada le sale bien. Entonces es de esta oleada que va a los Estados Unidos y ahí encuentra realmente su destino, ¿no? Su destino como ciudadano, digamos, un sujeto imperial que encuentra una nueva categoría como para identificarse como ciudadano. Y este camino que hace Thomas Paine es un camino fascinante, ¿no? Porque él radicaliza la revolución en los Estados Unidos y radicaliza la revolución en Hispanoamérica. La parte de la radicalización en los Estados Unidos es algo conocido. Lo que no se conoce mucho es la participación de Paine indirectamente, porque él muere en 1809, en la disputa, en el caso específico del Perú, entre monárquicos y republicanos. Es ahí donde él entra con un discurso que cae perfecto para la situación que está viviendo el Perú, ¿no? Entonces, hay una idea de Paine con la cual me gustaría empezar, que es posible empezar el mundo de nuevo, ¿no? Esta idea de que cuando tú fundas una república, la república no solamente es un ente político, sino es un modo de ser. O sea, es una nueva manera de concebir la vida, es una nueva manera de relacionarse entre los hombres. Él es abolicionista, se han encontrado ya más cartas y más trabajos sobre su abolicionismo. Él es anticlerical, maneja una manera de relación deísta con la naturaleza y con Dios. Entonces, es un transgresor, es alguien que rompe con todos los esquemas tradicionales, ¿no? A diferencia de muchos que se quedan en Londres y tratan de imaginar un camino intermedio, ¿no? Como es el caso de Bello, ¿no? Como es el caso de muchos de los que están tratando de ver esa monarquía constitucional. Él rompe y se encuentra un nuevo país por inventarse, ¿no? Es bien interesante cuando se habla de él y lo dicen los padres fundadores, especialmente John Adams, que sin el common sense probablemente para Washington le hubiera sido muy difícil llevar a cabo la revolución, ¿no? Cuando él cruza el Delaware, en una de las batallas más importantes del ejército continental, él está llevando el common sense con él, ¿no? Entonces, esta nueva manera de hacer política, ¿no? Que no me voy a detener mucho porque quiero llegar al caso latinoamericano, pero es una manera de hacer política con frases simples, ¿no? Con lo que se va a llamar posteriormente la oratoria republicana, es llegar al público masivo. En una población de 2,5 millones de habitantes, el common sense se convierte en un bestseller. Los habitantes o los sujetos todavía imperiales de lo que van a ser, de lo que son las colonias, todos están leyendo el common sense. O sea, el common sense es, por definición, y no sé si podemos poner alguna de las imágenes, el common sense es el breviario de la revolución, ¿no? Gordon Wood, que es un historiador norteamericano de la etapa clásica republicana, lo que él sostiene es el common sense a los habitantes de América, ¿no? Entonces, lo que él sostiene, Gordon Wood, que es el libro más radical que se ha producido en la Revolución Norteamericana, y Eric Foner, que es el gran biógrafo y analista de Paine, considera lo mismo, ¿no? Que es un libro que llega a la imaginación, ¿no? Entonces, ¿y por qué llega a la imaginación? Por el lenguaje que es capaz de crear Paine, ¿no? Que es un lenguaje simple, que es un lenguaje que apela a las emociones, que es un lenguaje que apela probablemente al movimiento leveler, ¿no? Que hay todas unas ideas radicales que están ahí en la sociedad británica, que han sido reprimidas, pero que las vuelve a trabajar, las vuelve a retrabajar, y su relación con los impresores, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que presenté algo sobre Paine fue en los coloquios que el profesor Bailey organizaba en Harvard, ¿no? Y entonces él
había trabajado estos impresores, ¿no? Y este mundo de las tabernas de Boston, de Filadelfia, ¿no? Donde hay toda una eclosión popular, donde hay toda una apuesta por esta libertad que en estos primeros momentos te habla de muchas cosas, o sea, te habla de artesanos con capacidad de tener su propia autonomía, te habla de abolicionismo, ¿no? Hay muchas ideas muy radicales que están en el aire, ¿no? Y él las va a cristalizar en el Common Sense. Lo que es bien interesante, y hay una carta, y ahí está una imagen pequeñita, hay una carta de Abigail Adams, a John Adams, cuando termina el ciclo revolucionario, y lo que le dice Abigail Adams a John Adams es, Thomas Paine es una enfermedad mental. O sea, él ha servido para la primera fase revolucionaria, nos ha ayudado, pero ahora ya Paine está trabajando contra la gobernabilidad, ¿no? Entonces Paine desaparece como el ideólogo radical, y vienen ya los federalistas, ya viene Hamilton, ya viene Madison, ya viene, digamos, el gobierno norteamericano establecido. Pero lo que ocurre, y es algo muy interesante, cuando Estados Unidos lo descarta por no hacerle bien a su gobernabilidad, Paine comienza a viajar a Latinoamérica. Entonces, Paine es traducido, Paine muere en 1809, es traducido por un peruano. En 1821 hay la traducción, y voy a leerla porque es bien interesante el título. Está hablando Ron sobre traducciones, reflexiones políticas escritas bajo el título Instinto Común, por el ciudadano Thomas Paine y traducidas abreviadamente por Anselmo Natiu, indígena del Perú, ¿no? Entonces, este señor es Amunátegui, él está utilizando un nombre en clave, pero ya ha traducido en el 21, que se produce la independencia, ya instinto común, sino sentido común, diríamos, common sense, comienza a circular, ¿no? Entonces, y no solamente circula ahí, alguien estaba comentando de otros lugares revolucionarios, el common sense llega hasta Haití. El common sense pasa por Ecuador, por Venezuela. Francisco de Miranda es un gran admirador de él, probablemente un poco siguiendo el argumento de Ron, edita las partes sobre abolicionismo, ¿no? Cada cual utiliza a Paine de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces es interesante lo que muchos autores van a decir, ¿no? Que la escritura de Paine, y acá refiriéndose al common sense, va a llegar a México, a Uruguay, Artigas, el líder, el caudillo montevideano, uruguayo, lo lleva con él, y Artigas lo que promueve más adelante va a ser una reforma agraria, ¿no? Entonces, lo más radical del pensamiento latinoamericano está celebrando a Paine, ¿no? Y aparte que es muy fácil de leer, es muy fácil de llevar, ¿no? Ahora, lo que es interesante, y acá cierro esta discusión inicial, es que la escritura de Paine no pertenece exclusivamente ya ni a la cultura británica, ni a la cultura estadounidense, ni a las dos combinadas, sino más bien a la Ilustración como un amplio movimiento internacional, ¿no? Entonces, Thomas Paine es el hijo no querido, digamos, de una Ilustración que se rebela, o sea, se rebela contra las bases, ¿no? Men should not petition for rights, but take them, ¿no? Entonces, eso es ultra revolucionario, eso no quieren muchos de los ilustrados, que más bien lo que están haciendo es tratando de controlar a la revolución, ¿no? Entonces, en la parte siguiente, un poco incorporar esta discusión, siguiendo la línea de Elias Palti, ¿no? Que se han visto estas ideas muchas veces como ideas fuera de lugar, ¿no? Entonces, como que vienen de afuera, ¿no? Digamos, los habitantes de diferentes países de Latinoamérica las procesan, pero las procesan tal cual. Y Elias Palti tiene un concepto que me parece interesante, que es el concepto de la circunstancia, ¿no? Y entonces en la circunstancia se va a dar este encuentro
entre la idea y la necesidad, ¿no? Y en el caso del Perú, esta circunstancia se produce en 1822, cuando se produce el debate entre monarquía y república. Entonces, ahí es el momento preciso para utilizar a Paine, que había sido traducido un año antes, y utilizarlo como el panfleto que los peruanos van a necesitar para disputar justamente con San Martín, el que se llevó la momia para Londres, para disputar con San Martín su idea de monarquía constitucional, ¿no? Entonces, ahí en esa Lima que está efervescente, ¿no? Donde se están disputando una serie de fórmulas políticas, la monarquía constitucional, el republicanismo, pero es una ciudad que está rodeada de bandoleros, es una ciudad que tiene una población esclava, donde los españoles todavía están en la sierra, ¿no? Entonces, es una ciudad en efervescencia política, ¿no? Y eso es lo que permite que un grupo de republicanos, entre los cuales hay muchos provincianos, ¿no? Como es el caso de Faustino Sánchez Carrión, Mariátegui, ¿no? Están utilizando a Paine para tener, digamos, la munición ideológica que necesitan para esa coyuntura específica. Y exprimen a Paine. O sea, lo exprimen y lo exprimen en un periódico que ellos sacan, que se llama La Abeja Republicana. No, entonces, en esta Abeja Republicana, que justamente habla de la laboriosidad, ¿no? Habla de la creatividad, habla de la discusión, del laboratorio de ideas, ¿no? No hay un autor. Es como autores colectivos, o sea, probablemente por la censura, pero también porque se está dando un laboratorio de ideas digamos, en el lugar donde se está produciendo este periódico, ¿no? Entonces, el Perú, o más bien Lima, ¿no? Y acá hay que mencionar algo que es importante, o sea, en Lima se está dando esta discusión monarquía-república, mientras que en la sierra peruana se han incentivado, se han despertado los focos guerrilleros, ¿no? Entonces hay una situación mucho más radical en la sierra peruana, donde se está redistribuyendo el poder, donde hay generales guerrilleros, donde hay discusiones ya que vienen de la época de la Revolución del Cusco, de 1814, probablemente de atrás, ¿no? De la idea del Inca que vuelve, y Lima está viviendo su momento radical también, ¿no? Entonces, es interesante que estos dos fenómenos están dándose de manera simultánea, y los españoles que están tratando de retomar el control que han perdido, ¿no? Entonces, yo lo que creo es de que se ha perdido esta memoria, ¿no? Esta memoria de la llegada de un radical que ha sido traducido por un peruano, que está circulando por todas las excolonias, y que en esta discusión que es única, es una de las discusiones más interesantes, y Mark Turner pues habla incluso de que se está hablando en términos de decolonización, ¿no? De que la discusión se está llegando a tal nivel de radicalismo, de que se está hablando de que acá se está dando un enfrentamiento cultural, ¿no? Porque acá es donde se va a usar a Paine, ¿no? Y acá paso a este momento de confrontación, o sea, que tiene a la abeja republicana como su centro, esta tensión de San Martín queriendo imponer un modelo de monarquía constitucional, porque él viene de una experiencia muy negativa, de guerras civiles, donde se ha instalado los gobiernos republicanos, ha explotado la guerra civil, y bueno, y lo que ocurre en Buenos Aires es un buen ejemplo, pero también cuando pasan por Chile, la situación también se les escapa de las manos, ¿no? Entonces, la idea de la monarquía constitucional se comienza a debatir en la Sociedad Patriótica de Lima, que es el espacio ilustrado, que debería haber sido un espacio de discusión científica, pero se convierte en un espacio de discusión política, ¿no? Entonces ahí es donde adentro
están los ilustrados como UNANUE, ¿no? Como el grupo que rodea a San Martín, y afuera están los que no han sido invitados, ¿no? Están, digamos, los outsiders, que no han sido invitados a esta discusión, y rompe el fuego Sánchez Carrión cuando dice, esto parece que fuera una discusión sobre un mayorazgo, cuando lo que se está discutiendo es el destino del Perú. Entonces saca la discusión a la esfera pública en un estilo muy de Paine, ¿no? En el cual la opinión pública es la que realmente decide, ¿no? Y crea un espacio de discusión política en los periódicos, ¿no? Y acá se activa, ¿no? Y esto es lo que hemos conversado con Mark en una discusión previa, se activa todo el mundo de los impresores, ¿no? Que está Mariano Tramarría, está Manuel del Río, todos están imprimiendo panfletos, traduciendo, hojas sueltas, ¿no? Y hay una vorágine, una necesidad de esta discusión política en la que realmente se está definiendo el destino de la revolución. O sea, ¿para qué nos hemos independizado si vamos a ir a buscar un príncipe a Europa, a las Cortes de Europa, ¿no? Entonces, es un momento importantísimo. Y acá me gustaría un poco ver los términos de la discusión. Los términos de la discusión, un poco que los va a plantear la Abeja Republicana, ¿no? La Abeja Republicana en su editorial plantea esta idea muy de Paine que el mundo se puede crear de nuevo. O sea, que hay toda una posibilidad de reinventarte, ¿no? De crearte una nueva identidad. Entonces, y comienza a darse la dicotomía, que es parte, digamos, del panfleto de Paine, entre los republicanos morales y buenos y esta monarquía decadente y corrupta, ¿no? Entonces el término es crear la dicotomía, que también suena bien y es muy digerible para los oídos de un público que ha vivido años pues de que el virrey se fue, que regresa, el bloqueo, ¿no? Entonces se crea esta política virtual, ¿no? Que yo llamo la virtualización de la política en Lima. Ahí surge la virtualización de la política, donde los enemigos son destruidos a través de este maniqueísmo, ¿no? La corrupción está relacionada con la monarquía, entonces los republicanos somos buenos, los monárquicos somos malos. Entonces acá comienza toda la discusión que es muy de Paine alrededor de la tiranía, alrededor del despotismo, alrededor de la siniestra política rastrera de los que defienden la monarquía, ¿no? Entonces hay un mundo de oscuridad y hay un mundo de luz, ¿no? Y así se va desarrollando ese año fundamental, es un año fundamental entre el 21 y el 22, donde finalmente cae el protectorado, justamente como consecuencia de estas discusiones, y se decide que San Martín se va, Monteagudo es deportado y se instala el primer Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, Paine es crucial para la batalla de la definición de la opción republicana. Él junto con otros autores, pero probablemente porque crea al enemigo, a un enemigo que tú puedes identificar con los vicios más terribles, que es un poco lo que el Common Sense muestra, es muy efectivo, ¿no? Entonces, y acá se crea un lenguaje, ¿no? Lo que es interesante de este año decisivo es que se crea el lenguaje secular de la revolución política y cultural que la independencia trae a la superficie, ¿no? Entonces, todo digamos, las municiones intelectuales que van a tener estos ilustrados, porque han sido discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza en el Convictorio. O sea, ellos vienen con un entrenamiento también previo y esas ideas se van a ir imbricando con las ideas del panfletero Paine, ¿no? No voy a pero por ejemplo, la idea de la frase corta y efectista,
¿no? Y voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, seríamos excelentes vasallos en una monarquía, seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces creas un jingle político, ¿no? Un jingle político que vende, un jingle político que la gente lo puede difundir y lo puede diseminar en los bares, en las tabernas, en los cafés, ¿no? Y también hay toda una idea que también trabaja Paine y que se ve mucho en Vizcardo, que probablemente Vizcardo lo va a tomar de él, que es la distancia geográfica. A ti no te puede gobernar alguien que tiene una distancia geográfica tan grande y no puede administrar. Entonces, digamos, la ruptura, toda la idea de la ruptura se va manejando con la distancia geográfica, pero a la vez se van incorporando temas de cultura política, ¿no? Y hay una superioridad de la cultura política republicana, porque es más noble, porque es más buena, porque es menos corrupta, porque es más virtuosa, ¿no? Y se va llevando al campo de la virtud republicana, ¿no? Y es interesante cómo se van creando una serie de conceptos y se van potencializando, como por ejemplo dignidad, felicidad, ¿no? Que solamente van a ser posibles en la esfera de la república, donde el mundo puede ser vuelto a crear. Es tanto que el mundo se puede volver a crear y se crea lo que yo llamo la utopía republicana, que Sánchez Carrión dice de que las ciudades, las calles, pueden estar empedradas de plata, ¿no? Entonces, el mundo utópico, que probablemente también vienen de estas viejas discusiones clásicas, antiguas, que se refiere a un mundo de igualdad, ¿no? Un mundo en el que todos pueden compartir la bonanza, van a ser también incorporadas en la discusión. En el caso de Marx, él ha establecido esta idea de la decolonización, ¿no? Hemos trabajado esta discusión los dos, digamos, separadamente, y nos hemos encontrado con algunas confluencias, ¿no? Y lo que me parece interesante es la idea de la decolonización cultural, que lo plantea muy claramente Sánchez Carrión, y acá lo cito, cuando dice: al declararse independiente el Perú, no se propuso solo el acto material de no pertenecer, ya que la que fue su metrópoli, ni decir en alta voz soy independiente, sería pueril. Lo que quiso y lo que quiere es que esa pequeña población se centuplique, que las costumbres se descolonicen, y lo dice textual, que esa ilustración toque a su máximo, y que al concurso simultáneo no solo vamos a ver nuestra tierra empedrada de calles de oro y de plata, sino que de cementerio se convierta en patria de vivientes, ¿no? Entonces la República trae una energía, ¿no? La República trae una promesa, un horizonte, que no solamente es el horizonte moral, sino es el horizonte de la riqueza absoluta. Y cuando estaba hablando Chris de Hipólito Unanue, ¿no? Yo tuve oportunidad de leer las cartas de la primera legación que manda Hipólito Unanue a Londres. Y lo que le dice Hipólito Unanue es: cuenten en Londres las riquezas inmensas que tiene el Perú. O sea, trasladen a la discusión para que ellos sepan lo que nosotros tenemos. Y es bien interesante que el escudo, que lo diseña un discípulo de Hipólito Unanue, José Gregorio Paredes, tiene las riquezas del Perú. Tiene la quina, tiene la vicuña y tiene el oro, ¿no? Entonces hay toda una discusión ilustrada en todos están bebiendo del mismo horizonte. Sin embargo, para Hipólito Unanue probablemente esa transición debía pasar por una monarquía constitucional que permitiera la gobernabilidad, que para él era lo más importante porque él era un hombre de Estado, ¿no? Entonces, solamente para terminar, quizás la pregunta sería: ¿esta discusión se queda ahí como en las altas cumbres, en la abeja, o hay una visión del otro? O sea, ¿qué visión tienen estos republicanos acerca del otro, ¿no? ¿Qué pasa con el otro?
Entonces, es bien interesante que entre ellos está Francisco Javier Mariátegui en la discusión. Y él, cuando se escribe la historia de este momento, Francisco Javier Mariátegui hace anotaciones a un historiador que es Pasoldán, que da su narrativa, da su visión, y Francisco Javier Mariátegui dice, un momentito, acá yo voy a anotar lo que este señor no ha dicho, ¿no? Y su visión era de que Pasoldán le daba todo el protagonismo a San Martín, ¿no? Entonces, él lo que quería era rectificar esta historia y incorporar a los actores que él consideraba también habían participado, ¿no? Y él había sido un editor también de La Abeja con Sánchez Carrión. Entonces, él dice, ¿no? Él dice sobre las guerrillas peruanas, que Pasoldán dice las han movilizado Álvarez de Arenales, o sea, las han movilizado los argentinos, los rioplatenses. Y él dice, las guerrillas serranas fueron hijas de la opinión, sin la cual no pudieron haberse formado, subrayando que no fue San Martín quien formó la opinión pública, sino que ya ésta existía desde 1810. ¿No? Lo que significa que se ha nutrido de la revolución del Cusco, se ha nutrido de las juntas. Acá tenemos una historia revolucionaria. Acá no va a venir San Martín a activar algo que ya no existía. Y no solamente ello, sino que dice, hay una historia en el Perú de la independencia con sus patriotas, con sus destierros, con sus prisiones y con sus jefes guerrilleros, Minavilca, Huabique, haciendo la pregunta, ¿acaso no se levantaron estos jefes guerrilleros cuando San Martín desembarcó? Los guerrilleros actuaban porque la opinión pública ya estaba formada, ¿no? Entonces, ¿cómo la idea de Paine, que la opinión pública es el instrumento revolucionario, es algo que se vuelve a discutir cuando se escribe la historia de lo que pasó en la independencia? Y dice, y al final, dice, y hablando un poco en relación a la descolonización de la que menciona Marx, la independencia fue una creación peruana, dice Mariátegui. Fue una creación peruana, ¿no? Y es el inicio de esta discusión que si fue concedida, que no, si no fue concedida, y él trata de poner, ¿no? Y un año después, y aquí termino, Mariátegui, junto con Sánchez Carrión, ya se ha ido San Martín, ya se ha ido Monteagudo, ya los peruanos se han quedado solos, redacta la carta a los indios de las provincias interiores, ¿no? Que va a ser traducido al quechua, donde aparece el tema de la conquista, o sea, la discusión colonial, o sea, la discusión que acá existió una colonización, ¿no? Y habla también para los indios de un horizonte utópico, ¿no? Esta carta se redacta en español, se traduce al quechua y se reparte. O sea, llega a diferentes comunidades. Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos. Lo somos en verdad. Descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece hemos recuperado también nuestra dignidad. La vieja palabra que había estado dando vueltas, ¿no? Los autores de la carta recordaban que habían habido 300 años de esclavitud y de humillación sobre la población indígena. Era por ello que la independencia que se les planteaba a los indios de las provincias no era una cuestión meramente ética. Ello porque los injustos usurpadores venidos de Europa robaron el oro, la plata de los peruanos, impusieron tributos a las comunidades indígenas y se posesionaron de los pueblos, ¿no? Entonces la carta termina diciendo de que en el gobierno republicano las cosas van a ser diferentes. Puede haber todo un tono discursivo, pero el lenguaje está ahí. El lenguaje de descolonización, el lenguaje de ruptura con los explotadores, que había sido parte de este lenguaje radical,
que se había estado produciendo justamente en Lima para oponerse a los españoles. Entonces, ¿cuál es el legado de Paine, ¿no? En Inglaterra alimenta el radicalismo de las clases trabajadoras, con un vocabulario de los buenos y los malos, ¿no? La interpretación del pasado y la esperanza del futuro, ¿no? Ese es parte, digamos, de su legado que ve Foner para el caso de Inglaterra y para América. Su apuesta es por el igualitarismo, el ataque de los grandes monopolios, lo que en América demandaba para él una reconstrucción de la sociedad. Es un internacionalista, Paine, ¿no? Que desafía a las viejas instituciones, su racionalismo, y apuesta por el racionalismo y la fe en la naturaleza humana para un futuro mejor. Hay un optimismo, que es el mismo optimismo que se nota en los republicanos peruanos que lo siguen, ¿no? Pero lo que dice Foner es que esta herencia fue mutilada en los Estados Unidos, desapareció. O sea, quedaron pedazos de Paine, murió en Greenwich Village, me parece que ahora donde murió es un bar, ¿no? Pero digamos, Paine como una figura de padre fundador, no tiene ese rol que tiene Jefferson, que tiene Washington, los federalistas, ¿no? Entonces, y ahí está la carta de Abigail Adams que dice que nos tenemos que deshacer de esta enfermedad que se llama Paine, ¿no? Entonces, pero cuando ello finalmente ocurre y ellos se deshacen y Paine muere pobre, olvidado en Nueva York, él comienza a viajar, ¿no? Y él viaja a Latinoamérica y establece este vínculo Londres, Boston, Lima, en un fascinante periplo transatlántico que yo creo que debemos rescatar y seguir investigando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Vamos a, en aras de maximizar el tiempo, vamos a más bien pasar a las preguntas que se le hicieron a los profesores Heaney y Briggs para después terminar con Mark Turner. En el caso de Christopher Heaney, el señor Condori hace una pregunta bien interesante. Dice si puedes elaborar un poco más sobre por qué se escoge la momia como un objeto de vehículo de relaciones diplomáticas y luego si pudieras especificar la fuente de donde sale la imagen de la momia. Sí, gracias por la pregunta. Y los discursos de mis colegas son fantásticos y entonces no voy a hablar tanto. Pero esta misma imagen salió en un libro de un señor que se llama Pettigrew de Inglaterra, quien estudió las momias de Egipto. Y como punto de comparación, él incluyó esta momia incaica para hablar de las diferencias en preservación entre embalsamiento y conservación natural por el suelo del Perú. Porque toca en la otra mitad de la pregunta. Esta no es una momia inca. Las momias incaicas de los emperadores fueron tomados por Polo de Ondegardo en el siglo XVI y probablemente fueron enterrados en el Hospital de San Andrés en el siglo XVII. Pero, y nos conecta a las preguntas fantásticas de Carmen. Había una alianza, un discurso que creció en el Perú en el siglo XVII, que intenta de explicar todos los restos humanos en el paisaje del Perú. Y este discurso dijo que fueron incas o sujetos de los incas quienes se suicidaron sus propias vidas, tomaron sus propias vidas en vez de someter a los conquistadores. Entonces era una narrativa que criticaba a la colonización, al colonialismo en el siglo XVII. Y inca, cuando mandó
lo mandó a San Martín y quizás Unanue también, los dos juntos, mandaron esta momia a Inglaterra. Fue con esta leyenda, que esta momia era un individuo de la nobleza incaica que en vez de someter a los españoles, se suicidó. Entonces yo leo a esta imagen y este regalo también una manera de decir, tenemos esta historia de soberanía, pero también tenemos esta historia de resistencia a los españoles que queremos compartir con el Museo de Londres como ejemplo de las maneras en que los peruanos mismos intentaron de salvarse de los españoles. Muchas gracias, Christopher Heaney. Para Ronald Briggs, la señora Nichols pide si es posible elaborar un poquito más sobre la referencia a Humboldt y la esclavitud en el español. Sí, la reseña que mencioné trata del ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Humboldt y fue publicado en el segundo tomo de El Español, en español, después de haber salido en Edinburgh Review. No tengo conmigo los datos exactos de su publicación original en el Edinburgh Review, pero en algún cuaderno en mi casa sí. Así que si me mandan un mensaje, puedo proveer estos datos. Y voy a escribir lo que acabo de decir en el chat para que tengan la información. A ver. Ya está. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias, Ronald. Para Mark Turner, dos preguntas. Empezaré por la última. ¿Por qué la Royal Society incorpora al riobambeño Pedro Vicente Maldonado como miembro? Muy buena pregunta, no lo sé. Tendría que investigar. La segunda pregunta para Mark Turner. ¿Cómo es así que Londres se convierte en una suerte de abastecedor de tropas, de fuerzas militares para Venezuela? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Es parte de una negociación entre Miranda y Pitt que tiene altibajos. Hay varios proyectos para invadir Sudamérica desde Inglaterra y bueno, sabemos que todos fracasan, pero sí hay planes y sí movilizan y buscan también reclutar. Entonces, esa es digamos, la respuesta corta. Por otro lado, lo que se puede decir es que Miranda es una de esas personas que es atraído y también expulsado, ¿no? Como dice bien Carmen, de Londres. Sale de Londres con algunas amistades importantes, pero no con mucho más. Y al final, el viaje de Bolívar, con el cual vuelve a Venezuela, ustedes saben que al final Miranda queda preso y en Cádiz, donde muere, en la Caracas, que es la cárcel de Marina de Guerra en Cádiz. Entonces ahí otra vez se conecta Londres con Cádiz, expulsada de Londres, termina en Cádiz sin haber emancipado a su tierra. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta interesante. Uno de los asistentes al panel señala el caso de un empresario peruano que desarrolló una iniciativa empresarial en Londres
entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay pregunta, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa conocida de algún peruano que desarrollara cierto tipo de emprendurismo en Londres antes? Me imagino que está vinculado con los afanes comerciales, con Londres ser un centro comercial, ¿no? Ok. Es probable, tendría que hablar con los especialistas en el tema. No lo sé yo personalmente, pero digamos, relaciones comerciales entre Perú y Londres hay desde muy temprano. Eso sí, es cierto. Muy bien. Quizá esta pregunta podría ser para Carmen. Uno de los asistentes quisiera saber si es que las brechas geográficas en el gobierno, digamos, del Perú, se hubieran podido salvar con el establecimiento de un Estado federal para evitar así la centralización. Yo creo que no se centralizó. El problema fue que no se podía descentralizar lo que no se había centralizado. Entonces, la situación en medio de la guerra, con un modelo federal, como querían los republicanos, o sea, la segunda carta de Sánchez Carrión, él ya comienza a mirar el modelo político, ¿no? La primera carta es como el modelo cultural, pero la segunda carta es el modelo político y es el modelo de los Estados Unidos. Entonces, estos republicanos apuestan por el federalismo. Cuando Sánchez Carrión va con Bolívar y hace la campaña, porque Sánchez Carrión es su mano derecha, va creando Estado en medio de la guerra, o sea, va dándole poder a los prefectos, a los subprefectos, ¿no? Pero el tema es que todavía no había terminado el ciclo de la independencia y todas estas alianzas, todas estas, digamos, que nuevas creaciones políticas se comienzan a disolver, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que al final del ciclo, los republicanos son derrotados porque no tienen un hinterland económico, o sea, ellos no representan un grupo de interés, ellos no son planters, ellos no son banqueros, ¿no? Ellos tienen sus ideas. Y vienen los conservadores con los caudillos al costado, que son los que van a gobernar. Entonces, porque tienen un conocimiento del territorio, ¿no? La territorialización va a ir de la mano con el ejército, ¿no? Entonces, ellos son los que van a primero crear los distritos, las provincias, y después lentamente con Castilla se consolidará lo que es el Estado Nacional, ¿no? Entonces, y con el dinero del guano. Ahora, lo interesante sería ver Londres en la época de las legaciones. La más importante legación guanera estaba en Londres. Entonces, probablemente ese es otro momento en que habría que ver estas relaciones con la cultura, con las inversiones, porque ahí están, es el puesto más requerido de la diplomacia peruana, la legación londinense. Entonces, la respuesta sería, estábamos condenados a la fragmentación. Y más adelante llegará el momento de la consolidación del Estado Nacional con la plata del guano y los militares. Y las alianzas que va a hacer Castilla con sus clientelas provincianas. Bien. Carlos, creo que necesito salir y pido perdón a todos. Agradecemos mucho, Ron, y muchas gracias por participar en este panel. Tu generosidad y la calidad de tu ponencia realmente nos ha halagado muchísimo. Al igual que, por supuesto, la de Chris Heaney. Sí. Y quizá con esto voy cerrando, agradeciéndoles a nuestros dos invitados de la sesión del día de hoy. Londres, todos los caminos conducen a Londres. El segundo panel del ciclo de 3 conferencias, Ilustración y Revolución, 3 ciudades conectadas, Cádiz, Londres y Lima. Nuevamente, muchas gracias, Ron, muchas gracias, Chris. Mark, Carmen, no sé si quieren tener unas palabras finales, quizá invitando a la tercera sesión,
Mark, no sé si quieres decir algo. Bueno, creo que es Carmen quien va a invitar a Lima. Yo quiero agradecer la presencia aquí en Londres y solo enfatizar que las relaciones entre Londres y Lima y Cádiz siguen vigentes. Y nosotros somos eso. Así que adelante, Carmen. Ciertamente que sí. Los esperamos para nuestra próxima cita, que será en Lima. Probablemente hablaremos del mercurio peruano, de la medicina, Hipólito Unanue, de la ciencia, ¿no? Lo que se llamó la patria científica, ¿no? Entonces tenemos muchas sorpresas y esta próxima reunión será a fines de noviembre. Me parece que es el 29 de noviembre, pero vamos a anunciarlo con la debida anticipación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo, hemos aprendido muchísimo y yo creo que hemos ido concatenando sin habernos puesto de acuerdo muchas ideas y muchas propuestas interesantes para la historiografía transnacional. Buenas tardes. Muchas gracias entonces a todos. Creo que ha sido un panel excelente, como dijo Chris. A la salsa hecha en Londres le pusieron el ají peruano. Será una frase que quedará acuñada. Gracias a ustedes. A la tercera sesión, Lima, que va a ser a fines del mes de noviembre. Estén atentos a la página del Facebook de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú para ver la fecha exacta, la hora exacta. Y asimismo quería invitar a todos los que han asistido en calidad de oyentes a las sesiones del 30º o 30º Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se inicia el próximo día 2 de noviembre. También estén atentos al programa a través de nuestra página Facebook. Nuevamente, muchas gracias a nuestros organizadores. Una vez más, el agradecimiento a la facultad, a Mark en representación del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, a Carmen en representación de la Comisión Bicentenario del Estado peruano, por traer a la universidad este interesantísimo ciclo de paneles. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Quedan invitados entonces para la tercera fecha. Buenas tardes. Buenas tardes.